Adolescentes, futuros votantes, gente rara que cree en las promesas electorales. Bienvenidos a Escuela de Democracia. Soy Ricard Ariesel, profesor de democracia. En nuestra última clase os explicamos los distintos métodos de votación y de sufragios. Esta semana os hablaremos de las diferencias entre voto en blanco, voto nulo y abstención. Si no lo sabéis la diferencia, no os preocupéis porque aquí os la dejaremos bien clarito. Así que empecemos por el tema 3. En general, los tres son formas de protesta, que quieren dejar claro que no te gusta el sistema o no te gusta ninguno de los partidos o sus políticas o su forma de actuar. Como dijimos en la primera clase, la abstención también puede significar, por ejemplo, pereza, desinterés o desafección a la política, pero en general los tres, digamos, son formas de protesta. Voto en blanco. Votar en blanco es votar con un sobre vacío, ¿vale? Que no haya nada dentro. Cuidado con eso porque si metéis un papel en blanco en el sobre, eso no es votar en blanco, ¿vale? Porque probablemente la mesa electoral lo considere como un voto nulo. Es decir, repito, votar en blanco es votar dejando el sobre vacío, sin papeleta dentro, ¿vale? El voto en blanco, por cierto, se considera como voto válido. A nivel práctico, como vimos en la segunda clase, no cumple esa función de voto válido. ¿Por qué? Porque realmente no se deja ningún escaño libre en el Parlamento sin votos en blanco. Es decir, que si, por ejemplo, en unas elecciones el voto en blanco consiguiera el 50% de los votos, la mitad del Parlamento no se quedaría vacío. Siempre habría 350 diputados, con lo cual, a la práctica, es un voto bastante inútil que, además, en circunscripciones grandes y marginalmente en algunas pequeñas, implica que los partidos pequeños tengan más difícil entrar en el Parlamento, es decir, que indirectamente beneficia a los partidos grandes. Sobre eso hay bastante discusión, pero en fin. En esencia, se puede decir que el voto en blanco provoca el efecto contrario al efecto de protesta que queremos conseguir. Voto nulo. El voto nulo es esa forma de votar tan española y tan graciosa de meter una loncha de chorizo dentro del sobre para demostrar que crees que todos los políticos son unos ladrones y unos corruptos. También cuentan, por cierto, como votos nulos, votar con varias papeletas de partidos distintos en el mismo sobre. También cuentan como nulos papeletas con rayaduras, tachaduras o mensajes escritos como este de ¡ladrones! ¡Sois unos ladrones! Esto sería voto nulo, ¿vale? En otros casos, como me comentó, por ejemplo, mi amiga y politóloga Sara Sánchez, hay gente que mete en un sobre varias papeletas del mismo partido, por ejemplo, varias papeletas del PSOE, o varias papeletas del PP, o de Podemos, o de Junts per Catalunya, o del partido que sea, en un sobre. Cuando todas son iguales, no se considera voto nulo, sino que simplemente se contabiliza como un voto para ese partido y se desechan las papeletas que sobran, ¿vale? A nivel práctico, el voto nulo se contabiliza, ¿vale? Esto es un voto en blanco, se contabiliza, pero no son votos válidos, por tanto no sirven para, ni se cuentan para el reparto de escaños. Por eso se llama y se les considera votos nulos. La abstención. ¿Qué es la abstención? Pues la abstención simplemente es no votar. No tiene más misterio que eso. Ya hablamos de ella en nuestro primer programa y por qué razones la gente no vota. Y por cierto, si habéis decidido no votar en algún momento, es posible que alguien os diga bueno, pues si no has votado, ahora no te puedes quejar, ¿eh? Como diciendo, tenías oportunidad de expresar tu voto y no lo hiciste, ahora no te quejes. Mi respuesta a eso, a ese tipo de frases de cuñado, es la siguiente. Pero a ver, ¿desde cuándo no ejercer el derecho anula el resto de tus derechos? Es decir, el hecho de no ejercer tu derecho a voto no significa que tu derecho a la libertad de expresión quede anulado. ¡Ah, haber votado, haber votado! A ver, melón, hay una cosa que se llama abstención activa, que sirve para muchas cosas, pero por ejemplo, que es como una forma de protesta. La abstención activa la comentamos en el primer programa y es no votar de forma consciente porque no te gusta el sistema o los partidos o las políticas que hacen. Otra cosa son las consecuencias que tenga a nivel práctico, que es lo que veremos ahora, pero en ningún caso no votar puede limitar tu libertad de expresión, tu libertad de queja, etcétera, etcétera. Si alguien nos dice, pues si querías protestar haber votado en blanco, les remitís a lo que os hemos dicho antes, que beneficia en algunas circunscripciones a los partidos mayoritarios. Por tanto, no sirve de nada votar en blanco. Por cierto, cuando hay mucha abstención o hay mucho voto en blanco, los partidos políticos suelen decir
Tomamos buena nota del mensaje que nos manda la sociedad y prometemos hacerlo mucho mejor en las próximas ocasiones y próximas elecciones. A ver, eso es literalmente mentira. No toman nota de nada. En Escuela de Democracia tenemos mucha suerte porque contamos con un traductómetro que sirve para traducir mensajes políticos. Por tanto, ¿qué ocurre, amigos y amigas, qué ocurre cuando traducimos esta expresión? Tomamos nota, ¿vale? La metemos en el traductómetro y nos aparece la expresión ¡Nos la suda! Sí, amigos, nos la suda que no nos votes, porque nosotros gobernaremos igualmente, aunque deje de votar el 90% de la gente. Y si no te lo crees, desmiéntemelo, colega. es decir, que no toman nota de nada, que no van a cambiar en nada su forma de actuar, aunque haya muchísima abstención. Eso es igual, no van a cambiar nada ni van a tomar nota de nada. Y eso demuestra que como forma de protesta, no votar no ayuda en nada a cambiar el sistema que no te gusta. Ahora sí, vamos a ver cómo funcionan y afectan al reparto de escaños del Parlamento el voto nulo, el voto en blanco y la abstención. Bien, para explicar cómo funciona cada uno, imaginaremos que existe un país o una comunidad autónoma en la que se van a celebrar unas elecciones y en las que se disputan, por ejemplo, 100 escaños y pueden votar 10 millones de personas. Imaginemos que este círculo son todos los votos emitidos por los votantes de este país imaginario. Todo lo que está fuera de este círculo son los votos no emitidos, es decir, la abstención. Por tanto, si los votos emitidos, la participación es del 70%, significa que la abstención es del 30%. Es decir, que en las elecciones imaginarias, 3 millones de habitantes de ese país no han votado. Por tanto, como consecuencia, podemos decir que sí que han votado 7 millones de personas. ¿Qué ocurre con los votos nulos? Pues que al ser votos no válidos, no se contabilizan para el reparto de escaños, por lo tanto, es como si formaran parte de la abstención en este sentido. ¿Y el voto en blanco? Pues los votos en blanco sí afectan, solo en circunscripciones grandes y marginalmente pequeñas, al reparto de escaños, ya que son votos válidos, lo hemos dicho antes, son votos válidos, pero nunca se asignan a escaños, es decir, que nunca se dejará un escaño vacío en el Parlamento por un voto en blanco. Por tanto, ¿cómo afectan? Pues evitan que los partidos pequeños entren en el Parlamento. ¿Cómo lo hacen? Porque para entrar en el Parlamento hay que obtener un mínimo de votos, es decir, lo que se dice una barrera que suele ser del 3 o del 5% de los votos. Si no consigues llegar a ese mínimo, no entras. Los votos en blanco, al ser contabilizados, provocan que los partidos pequeños tengan que sacar más votos para poder entrar, con lo cual los partidos pequeños se quedan fuera en muchas ocasiones. Y eso indirectamente, lógicamente, beneficia a los partidos más grandes. ¿Por qué? Porque se quedan los escaños que en teoría les tocarían a estos partidos pequeños que no entran. Por eso se dice que el voto en blanco beneficia a los partidos grandes, aunque no sea exactamente así del todo. Pero en fin, es complicado, pero resumido sería así. Cuando hablemos del Parlamento o del Senado os explicaremos más sobre el reparto de escaños, sobre las circunscripciones, sobre el sistema DONT, que no es una ley, es un sistema, pero de momento, conclusiones. Así en conclusión, si quieres protestar, 1. El voto en blanco es un voto válido, pero no sirve de nada porque nunca se obtendrán escaños vacíos. 2. El voto nulo, o choricero, puede ser muy divertido, pero no sirve de nada porque no es un voto válido, por tanto, no afecta al reparto de escaños. 3. La abstención muestra cuánta gente no ha votado. Eso sí, si decides no votar para protestar, no esperes que esa forma de protestar jamás cambie el sistema porque no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, como veíamos antes en el traductómetro, a los partidos se la trae al pairos que votes o no, porque ellos gobernarán sí o sí con los votos que tengan de la gente. Y finalmente, 4. El hecho de no votar no anula tu derecho a protestar o quejarte, por mucho que te lo digan tus amigos los cuñados. En próximos episodios os explicaremos por qué razones vota la gente, qué es la monarquía parlamentaria y muchas cosas más aquí en Escuela de Democracia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que algunas cosas que digo son opiniones personales basadas en mis 20 años de experiencia como periodista y escritor de 2 libros y en mi experiencia como director y presentador del programa La Plaza en Llamas, que aquí abajo tenéis el link, ¿vale? Aquí abajo. Así que si te ha gustado la clase de hoy, déjanos un comentario, dale al like, suscríbete a nuestro canal, compártelo en las redes, difúndelo en WhatsApp y en Telegram con todos tus amiguis del cole, de la uni y de donde sea, hombre, ya. ¡Apa, adéu!